Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias internacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, del cual tengo el honor de presidir. Y estamos ahora sí que de fiesta porque está con nosotros un extraordinario jurista, el doctor Víctor Rodríguez Recia, a quien hemos designado en la Academia miembro honorario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este festejo, querido doctor Víctor Rodríguez Recia. El gusto es mío, muchísimas gracias. Les hablo desde Ginebra, Suiza, y soy costarricense y mexicano. Si pudiera nacionalizarme, aunque no lo he hecho, y no lo digo como para complacerme de ustedes, sino porque es un país que conozco casi más que el mío propio, porque me he involucrado mucho con las problemáticas de los derechos humanos, lamentablemente, en México. Pero lo mejor que tiene México es la gente y la comida después. Los Eh, tacos. ya vi todos los programas de Netflix, de un programa sobre los tacos que hay, un programa antropológico, sociológico. El doctor Víctor Rodríguez Recia, que es de Costa Rica, ya admitió que es parte mexicano, es presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, presidente del Center for Civil and Political Rights de Ginebra, Suiza, donde está actualmente, donde reside. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todos estos temas tiene una vasta experiencia y hoy abordará los derechos de las personas privadas de la libertad en el contexto del COVID-19, pero hemos platicado que lo vamos a ampliar, no nada más en el tema de las personas privadas de la libertad. Entonces, ahora sí, perdón la interrupción, querido doctor, iniciamos, doctor Víctor Rodríguez Recia. Yo creo que es el tema, no de moda, es el tema necesario de conversar. El COVID, el SARS-CoV-2 es la enfermedad, el COVID es cuando ya a las personas le da la enfermedad. O sea que entonces el SARS-CoV-2 es la amenaza. Todos estamos amenazados. El COVID es cuando ya estamos fritos, es decir, ya nos dio. Esta explicación la doy porque creo que nos ha sorprendido a todos y en el campo jurídico también, porque es un fenómeno que no conocíamos y nos obliga como abogados recurrir a los elementos de la ciencia, la medicina, con humildad. Y voy a empezar diciendo precisamente que nos ha tomado por sorpresa el COVID porque ha demostrado cómo los gobiernos han desdibujado la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, la salud, la institucionalidad, la investigación, y en el caso de México, no tengo ninguna afinidad política con nadie, pero ha habido un debilitamiento de las universidades, de los institutos de investigación en Estados Unidos, en todo lado, y lo único que ha medio funcionado bien ha sido precisamente el servicio de salud, que está desmantelado, pero se han tenido que arrollar las mangas. Esos son derechos económicos, sociales, la salud es un derecho social, etc. Los institutos de universidades públicas tratando de investigar curas, vacunas, mascarillas, respiradores, etc. Y hemos abandonado lo que ha caracterizado un Estado social de derecho. Entonces, yo creo que en materia de derechos humanos, el COVID nos viene dando una lección sobre cuáles son nuestras prioridades a la hora de proteger desde las políticas públicas el tema de los derechos humanos. Entonces, voy a empezar por ahí. Nosotros estamos acostumbrados a defender derechos humanos o litigarlos estratégicamente dentro de una normalidad. Esa normalidad en México no es normal, porque México tiene problemas estructurales de derechos humanos antes del COVID muy serios. Hablemos de que los derechos humanos no son violaciones de derechos civiles, pero el dato duro de México, desapariciones forzadas de personas, de detenciones, torturas, es estrambótico, es muy fuerte. Y además,
la inversión en las políticas públicas, que es la manera de cómo los derechos humanos se leen en clave de política pública para dar salud, educación, trabajo, vivienda digna, etcétera, con las buenas intenciones del gobierno o lo que quiera, o con una agenda determinada, ha sido de alguna manera debilitar, no voy a decir que intencionalmente, pero sí a partir de unas políticas presupuestarias, tomar recursos, ahorros. El presupuesto no se ahorra, el presupuesto hay que gastarlo. Si usted ahorra, no sabe lo que está haciendo. Si usted ahorra en el presupuesto, usted no es un buen planificador, es un error. Usted tiene que ejecutar, si no subejecuta. Y entonces, desde que entró este gobierno, está ahorrando. Entonces, no han aprobado el presupuesto y dice, la Corte me va a dar tanto, voy a recortar el programa de atención de niños, de mujeres agredidas. Eso no se hace. Y me lo traigo para una olla común para yo después ver en qué lo gasto. No, eso no es una política pública. O sea, el presupuesto es derecho financiero, el menos estudiado, por cierto. En la facultad no se enseña eso. Y entonces ahí encontramos el problema. Entonces, el sistema de salud mexicano ha venido debilitándose, que le quitan un sistema que tenía, que le ponen otro, etcétera, pero al final, antes de esto, ya habían muchas quejas de que no habían medicamentos, no habían suministros, se eliminaron los contratos de suministros y después no había una capacidad ni siquiera para tener jeringas. Entonces, cuando viene el COVID, en México inclusive vendieron mascarillas a China y después las tuvieron que volver a pedir y a comprar más caras. O peor aún, el tema de la corrupción, que es comprar por no sé cuántas veces el precio por el dato de emergencia respiradores, ¿verdad? Entonces ya eso es corrupción. Y eso está pasando en Bolivia y eso está pasando. Entonces la primera conclusión que vamos a hacer es, independientemente del sistema político que haya en los países, ¿cuáles son los países que salieron más librados, mejor librados? No es Estados Unidos. O sea, esto no tiene que ver con dinero. Esto tiene que ver con aquellos países que tomaron previsiones históricas dentro de un concepto republicano de satisfacción del bien común, de invertir en institucionalidad fuerte. Y entonces, ya ustedes pueden ver que en Europa llegó primero el COVID, pero ya, digamos, todos los países han rebajado la línea, ¿no? Es decir, ya se ha tomado tiempo, pero le puedo dar datos duros y que, bueno, a Italia lo agarraron desprevenido, a España también, pero al final Alemania, más que por la plata, más que por los recursos, etcétera, han sabido hacer una inversión histórica en el sistema de salud. Es más universal. ¿Cuál quedó mal? Reino Unido. ¿Por qué quedó mal Reino Unido? Porque, bueno, hubo una propuesta muy perversa, que es la misma que siguió Suecia, decir, bueno, a todos nos va a dar COVID, que nos dé, va a haber más muertos, pero entonces va a haber defensas naturales. Bueno, ese era el mecanismo que se utilizó con la fiebre española hace exactamente 100 años, pero porque no había tecnología, no había ciencia, no habían datos. Entonces uno no puede decir, dejemos que se muera la gente que se tiene que morir naturalmente para crear una defensa natural. Entonces, yo creo que ese es un modelo que nos permite comparar lo que ha hecho bien Dinamarca, digamos, Noruega, Suiza, países nórdicos, pero lo ha hecho mal Suecia, porque Suecia apostó a una medida más amplia, más relajada, no tomaron las medidas más restringidas, y entonces hay más cantidad de muertos por millón de personas en Suecia que en Dinamarca, que en Finlandia, ¿verdad? Entonces, que los tres juntos. Entonces, estoy comparando países muy similares. Luego tenemos el caso de, hay tres modelos, porque esto tiene que ver con derechos humanos. ¿Cómo hacemos para afrontar eso? Entonces, están los países que se fueron duro a restringir y a cerrar fronteras. Empecemos por China, pero a China no hay que creerle mucho tampoco porque los datos no están claros, ¿verdad? Entonces, no fue transparente, pero digamos cerraron fronteras, etcétera, pero eso se hizo en Taiwán, eso se hizo en otros países asiáticos y les dio resultado, digamos, para contener, hubo menos muertos, ¿verdad?
Cuando eso se traslada a Europa y además el virus muta, o sea, no es el mismo el de Europa, el de Asia, y no es el mismo el de Latinoamérica, entonces es más complicado hacerlo. Pero entonces nos vamos a encontrar con estas decisiones. ¿Cerramos fronteras? ¿No cerramos fronteras? ¿Cerramos? ¿Qué medidas tomamos? Entonces, los países que restringieron más derechos civiles y políticos, aquí entro en materia. Por primera vez a nivel global, que no es una guerra, pero inclusive las guerras no han sido tan universales, se ha aplicado la excepción o la limitación de los derechos civiles y políticos, inclusive la libertad de tránsito, a partir de la excepción que ustedes tienen en el artículo 29, Convención Americana, artículo 17, artículo 4, que es la suspensión de derechos, la suspensión de garantías en estado de emergencia. Es decir, nunca se había utilizado tanto esa excepción. Entonces, la pregunta es, ¿en qué situación se justifica limitar los derechos a la libertad de circulación inclusive y a otros derechos por una situación de interés público? ¿Cuál es el interés público? La vida y la integridad de las personas. Entonces, tal vez eso no hay duda. Pero en México, como es federal, el gobierno federal puede tomar una decisión, pero los estados pueden tomar otra. Entonces, a mí me parece que el ejemplo de Michoacán es muy interesante porque en Michoacán el gobernador tomó una decisión dura, de mano dura, ¿no? De restringir más los derechos, pero yo creo que se le pudo haber ido un poco la mano en términos de lo que se llama el tema de ponderar derechos. Yo creo que en el caso de Michoacán es una cosa, y la otra, porque Michoacán dictó un estado de emergencia, y la pregunta es, ¿quién dicta los estados de emergencia en México? O si transgredió una decisión que debe ser federal. Eso lo dejo como caso aparte. Lo mismo pasó en Brasil, pero en Brasil es parecido a Michoacán, pero con un gobierno federal más irresponsable todavía que el de México, ya eso es bastante decir. Donde Bolsonaro dice, pues no, viva la pepa, no cerremos nada, la economía está primero, ¿verdad? Y en cambio los gobernadores en los estados federales sí tomaron medidas de restricción. Y aún así, Brasil es hoy el segundo país con más personas contagiadas y con más personas muertas después de Estados Unidos. Es un desastre. Ahora, hay un caso muy raro de analizar, que es el de Perú. Perú es el que se fue al otro extremo. O sea, ya vemos los que no hicieron nada, otros que hicieron restricciones, otros medias restricciones. Caso de Perú. Perú prácticamente militarizó el país, pero lo hizo mal. Dejaba salir un día a las mujeres, otro día a los hombres, como que si el virus se identifica. No sé, una cosa muy extraña, pero Perú es uno de los países con más personas contagiadas y muertos, digamos, a nivel latinoamericano. Está el caso de Chile. Está el caso de Nicaragua, que es una irresponsabilidad total porque no tomaron medidas. México no ha alcanzado la etapa de inclinación de la línea, ¿no? De exponencial. No es exponencial, porque exponencial es al infinito. Pero digamos, no pueden ustedes ahora, por la experiencia, relajarse mucho con las medidas porque la cantidad de contagios y de muertes está, creo que, en el punto más alto. Que hay que dejar que baje la curva para poderlo hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con derechos humanos? Absolutamente todo. Primero, ¿qué decisiones vamos a tomar en relación con los derechos humanos y la economía, y los derechos económicos y los derechos sociales? Entonces, cada país es un mundo. Yo estoy en Suiza y en Suiza se tomaron las siguientes medidas. Se cerraron los restaurantes, se cerraron escuelas, colegios, etc. Solo quedaban abiertas las farmacias y supermercados, pero se dejó a la libre, es decir, no había restricciones de tránsito, entonces nada más era guarde la distancia social. Y yo salí a caminar 5 kilómetros responsablemente en un parque sin nada, es decir, fue muy interesante y hoy Suiza tiene 0 contagio, 10 al día, una cosa así, algo muy, muy manejable, pero llegaron a tener 30,000.
que es mucho para un país tan pequeño, y Suiza está en el centro de lo peor, de Francia, de Italia, y con frontera en Alemania, ¿verdad? Pero sin embargo han logrado bajar la curva sin militarizar el país. Es algo muy interesante. Hoy todo está abierto, los restaurantes están abiertos, yo más bien estoy un poco preocupado de ver tanta flexibilidad. Esto para decir que sí se justifica restringir los derechos humanos por una situación de emergencia, sí puede calificar el artículo 29, el artículo 17 de la Convención Americana para restringir o limitar derechos por el interés público. ¿Cuál es el interés público? La salud pública, el contagio y la gran pregunta es el choque. ¿Qué debe prevalecer? La libertad económica, porque ese es el otro debate, sí, o el derecho a la salud de las personas. Yo creo que ese es el debate, es un choque de trenes. Y entonces la apuesta que han hecho algunos, no voy a mencionar el periódico, bueno, sí lo va a mencionar Jaime Bailey, ojalá nunca lo escuchen, ese tipo apuesta a que nunca un peruano, que no haya cierre de nada, primero la libertad, y yo digo, ¿hasta dónde llega mi libertad? Mi libertad individual no alcanza, como decía Benito Juárez, para afectar los derechos de los demás. Si yo me quiero enfermar de COVID, y ese es mi problema, estoy equivocado, lo voy a explicar por qué. Si yo me voy a enfermar de COVID porque me da la gana, porque no quiero restringir mi libertad, porque no creo en el Estado de Derecho o social de derecho, ok, me contagio, pero no voy a ir al hospital público a quitarle campo a alguien. No sé si me entienden. Claro. Y lo otro que es criminal y es delito es que si yo me enfermo, ¿cómo aseguro que no voy a contagiar a mi abuelo, a la gente adulta o a otras personas? Entonces, mi libertad no es en una situación de como esta es absoluta, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado está el tema de que es primero, si la economía, ¿verdad? Entonces, aquí nos encontramos a una realidad muy cruda que es el ejemplo de Suiza y el ejemplo de México. Es odioso el ejemplo. Pero ¿cuál es la capacidad que tienen los suizos, digamos, para haber podido resistir 2 meses de cierre? No trabajo, no esto, no otro. Bueno, pues un Estado que ha invertido en instituciones, en un sistema médico privado, donde aquí el que no paga un seguro médico, entonces es muy bueno, nunca se saturó, poca cantidad de personas muertas, un éxito, digamos, nunca se saturó, más bien venía gente de Francia a ser tratada, a pesar de que tenían 30,000 contagios. Y por supuesto hacían muchas pruebas. En cambio, en Estados Unidos al principio usted tenía que pagar su propia prueba, costaba $700. Entonces ahí usted ve las diferencias del desastre, ¿verdad? Entonces aquí está desnudado el contrato social de Rousseau. Entonces esto es muy interesante porque entonces me dice, ¿cuál es el modelo de Estado que nosotros construimos y tenemos? Cuando yo leo la Constitución de México, yo hice una constitución anotada y concordada desde la C. Excelente, sí. Con los tratados de derechos humanos, le puedo decir que no creo que haya una constitución en el mundo, no la hay, que tenga tantas previsiones de derechos económicos, sociales, culturales, indígenas, ambientales, el agua. Es decir, no hay nada que haya quedado por fuera. Es decir, es una constitución que supera inclusive los estándares de tratados internacionales. De todo. Es una constitución que remiendan, porque esa es la palabra, cada semana, lo cual no es serio. O sea, una constitución no se cambia cada semana. Tampoco como la de Estados Unidos, que tiene 150 años sin cambiarse, ¿verdad? Pero digamos, ¿pero qué es lo que pasa? Tienen una muy buena constitución, pero una incapacidad total para cumplimentarla. Entonces se vuelve en letra muerta. Muy bonito el texto, muy bonito el Estado de Derecho, muy bonito la salud, muy bonito los indígenas, muy bonito la interculturalidad, muy bonito el enfoque de género, pero una incapacidad para materializarlo. Derechos imposibles. Públicos. Entonces, ante digamos, ese tipo de escenario, ustedes tienen todo, pero no en la realidad para poderlo materializar. Entonces se vuelve un poco perverso, porque sí tenemos los derechos, pero no para ejecutarlos. Ahora, ¿qué es lo que tienen ustedes maravilloso a nivel mundial? Que yo lo critico y lo aplaudo. Es el recurso de amparo.
pero no porque ustedes tengan el reconocimiento histórico, que eso vale, o como ustedes tienen el reconocimiento histórico de ser el primer país en reconocer derechos económicos, sociales y Que la culturales, primera constitución, sí. la constitución del mundo, ¿verdad? Y que después los demás fuimos a hacer plagios y copias y todo, etcétera. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué nos sirvió ganar esa carrera en reconocimiento de derechos sociales si tenemos una realidad que nos come, ¿verdad? Que no nos alcanza. Irrumpe. Entonces yo digo que a veces es más perverso tener el derecho, conocer el derecho y no respetarlo. Es más hipócrita, es más perverso, es más perverso. En fin, a veces preferiría una constitución más incompleta, pero que se respeten más los derechos básicos, fundamentales, ¿no? Entonces, aquí entramos en un terreno, digamos, arenoso. Luego, con este nuevo gobierno, igual no me meto en política, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, ustedes han reformado. Les voy a decir algo. Yo no puedo actualizar la constitución que hice hace 2 años porque todas las semanas la cambian. Entonces no puedo terminar nunca de actualizar. Ya me rendí, ya la dejé ahí y dije yo no sé cuándo voy a meterme a actualizarla. Entonces, la Constitución de México no es ya solo un contrato, un pacto social, sino ahora que se convirtió la ley orgánica de salud, la ley orgánica de poder electoral, me explico, o sea, tiene muchas cosas que no tienen que estar en una constitución. Eso por un lado. Entonces se vuelve bastante difícil de manejar. Pero vámonos a la garantía. La garantía es el amparo del habeas corpus. Ustedes no tienen técnicamente un habeas corpus, pero sí lo tienen. Es un dentro amparo, del amparo. un amparo especial. Ajá, que sirve para desapariciones, etc. Es lo mismo, solo que no llaman habeas corpus. Pero funciona igual. Entonces, el amparo, la crítica que yo le hago al amparo mexicano, yo creo que ustedes están todavía, no es un recurso efectivo y rápido por 2 cosas, y lo tienen que modificar. El que una persona no pueda plantear una acción de inconstitucionalidad en el marco de un proceso, por ejemplo, en un amparo, si yo planteo un amparo, pero el amparo lo estoy planteando porque la ley que afecta a mi derecho es inconstitucional, y me cierran la puerta de la protección. ¿Me explico? Porque en México, para que pueda plantear una acción de inconstitucionalidad, lo pueden hacer solo cierta categoría de instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos. La Fiscalía General de la República. No está legitimado el ciudadano. No hay una acción popular, pero yo no estoy hablando de una acción popular para que todo el mundo haga eso, pero bueno, una acción de inconstitucionalidad en mi país, en Costa Rica, la puede plantear cualquiera. Es decir, yo tengo un contencioso, un ordinario, un laboral, etcétera, y hay un choque con una norma de aplicación y entonces yo puedo plantear, o yo planteo un amparo y veo que el amparo tiene un problema de convencionalidad o constitucionalidad, yo meto la acción. ¿Me explico? Eso ustedes no lo tienen. Ese es un problema. Ahora, hay argucias que se pueden hacer, ¿no? Para ir por ahí, pero... Bueno, tocar reformas constitucionales, sí. La otra cuestión que no me gusta para nada es el principio de relatividad, es decir, si una misma norma o un mismo acto viola derechos de muchas personas, todas esas 1000 personas tienen que meter amparos. Eso es absurdo. El amparo se tiene que reconvertir. O sea, si yo planteo un amparo y tiene que ver con un acto que viola mi derecho, pero viola el de muchos otros más, lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, en este caso el Poder Judicial, es darle efectos erga omnes. No interpartes. Bueno, esas son las deudas que ustedes tienen. Esta parte no me gusta del amparo. Pero donde ustedes les pongo todas las estrellas, todas las medallas al amparo, es en la suspensión. Sí. En ningún país del mundo. Bueno, ojo con el federalismo de Estados Unidos. Un juez allá en un condado le dice al presidente Trump, oiga, usted no puede tomar estas medidas, y viene y entrampa una decisión del presidente de los Estados Unidos. Bueno, eso mismo ocurre. Lo mejor que le puede haber pasado a Estados Unidos es que sea federal, porque si no fuera federal, yo no sé dónde estaríamos ahora. A ver, y a esto voy. En la primera conclusión, si hay algo importante para una emergencia como esta, es la figura del jueza. Independiente, el imparcial, el que viene y se le planta al gobierno federal, al gobierno estatal y le dice, oiga, disculpen es una ambulancia, es que vivo aquí cerca de
un hospital. Tiene sus ventajas y desventajas, que si me da un Claro. infarto, pues ojalá que No, no. está muy joven, mi querido doctor Víctor Pero Rodríguez. bueno. Y la desventaja es que a cada rato pasa. Y resulta que en ese esquema de protección y de garantías, las garantías objetivas es el juez que no debe ser valiente, sino que el juez aplica el derecho y se acabó. Ahora, yo sí he visto en esta época del coronavirus jueces valientes, que no deberían ser valientes, simplemente aplican el derecho. Y son jueces que han en amparo decidido, un amparo por omisión, un juez de Michoacán, eh, Armando Díaz, y le dice, oiga, gobierno federal, usted no ha tomado medidas para combatir o para prevenir este tema del COVID. Es decir, por omisión. Usted dice, haga, porque se pueden violar los derechos humanos por omisión. Entonces, dentro de todo lo mal, no hay mal que por bien no venga, el COVID obliga a tomar decisiones jurídicas creativas en escenarios atípicos de emergencia. Yo creo que eso es lo más importante. Y entonces, aquí el juez de amparo, el juez que toma amparo, me parece que tienen que ser los que tienen que estar más listos para hacer eso, porque además la justicia y el acceso a la justicia ha tenido que limitarse, ¿verdad? Porque se cerró por razones de salud, porque no es lo mismo, porque ya no se pueden seguir haciendo audiencias, porque hay que proteger la vida de los jueces, de los usuarios de la justicia, como en todo lado. Hay que hacerlo con el ejemplo. Yo quiero rendirle tributo a un juez de Jalisco, Guadalajara, que mataron ayer y a la esposa. No es posible que en México, para administrar justicia y procurar justicia, haya un contrato de firmado, invisible o lo que sea, de que ante la tanta inseguridad y de protección a la hora de dictar justicia, sea usted mártir. O sea, no se vale. Entonces, hay un problema estructural en México de inseguridad donde ser juez o ser funcionario, operativo, etcétera, es de riesgo. Entonces, ustedes están entrando en una zona muy complicada. Entonces, ahí vienen los temores. Entonces, puede ser que tengamos un juez independiente, pero ¿hasta dónde llega esa independencia si está vulnerable a ese tipo de amenazas? Entonces, las garantías objetivas del Estado de Derecho están en la justicia y en el juez independiente. Usted me dice cómo andamos de tiempo. Bien. Entonces, volviendo a este tema de la creatividad del derecho y las medidas creativas en el COVID, vamos ahora a ir de lo general a lo particular. Lo general es que todos somos iguales, ¿no es cierto? Nos pueden restringir los derechos a ir a la playa, a circular, etcétera, y nos ponemos muy tristes y los hijos se desesperan. Bueno, perdóneme, pero eso es exquisitez. O sea, no podemos ponernos con la ridiculez de decir que mi libertad de caminar y de esto, lo otro. No, o sea, la libertad no llega ahí. Ahora, la otra realidad es muy jodida, porque los que tenemos la dicha de tal vez tener un salario o ahorros o lo que sea, o un salario que nos llega mes a mes, porque somos funcionarios públicos, etcétera, y nos quedamos en la casa viendo Netflix, ¿verdad? O leyendo, o trabajando como estamos usted y yo trabajando ahora. Y nos llega el cheque. Esa no es la realidad de México. El porcentaje de gente que tiene que ir al mercado informal a buscarse la comida el día a día. Entonces, el tema es, ¿qué me quedo haciendo en la casa si no tengo que salir a comer? Entonces, ahí sí hay un choque muy jodido, que es el tema de hasta dónde llega entonces mi derecho a, ya no es mi libertad, es mi necesidad. Es decir, yo tengo que ir a traer las tortillas, los tacos, ¿no? Para ponerlo de alguna manera. Y entonces, yo por más miedo, por más riesgo, etcétera, hay un instinto de supervivencia que dice, tengo que traer el pan, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Si todo está cerrado, si no hay trabajo, si nadie me compra, nadie me vende, me dice que no. Entonces, aquí viene el otro tema, del otro lado de la acera del frente, que es el empresario. Y entonces, quien nos da de comer, quien genera consumo, es la empresa privada y es la que paga impuestos, pero también están cerrando los negocios, ¿verdad? Porque no pueden seguir trabajando y pueden quebrar.
Y entonces, una de las primeras medidas que tomaron los gobiernos fue pensar en cómo flexibilizar el derecho laboral, lo cual está bien, ¿verdad? Pero hay empresas que tal vez tengan una capacidad de poder seguir pagando el salario completo y les quedó muy bien decir, bueno, no, voy a pagar la mitad o les doy de baja o lo que sea. Y entonces sí se tomaron medidas, México no tanto, otros países sí tomaron, digamos, medidas para auxiliar a las empresas. Por ejemplo, aquí en Suiza, pues sí, hay préstamos sin interés en los bancos, etcétera, etcétera, precisamente para ayudar a las empresas. Pero estamos hablando con un país que tiene una capacidad para poderlo hacer. Ahora, una reducción en los impuestos, una moratoria en el pago de los impuestos, en el IVA, etcétera. En fin, no sé, hay muchas cosas que se podrían hacer, pero no tanto como que el déficit que va a haber es muy fuerte. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿por qué entonces no hacemos un impuesto solidario? Recortemos los impuestos a los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy los malos de la película son los funcionarios públicos. Entonces, hay que bajar el salario a funcionarios públicos, es un nicho de mercado tributario, no pueden evadir. Entonces, se ha polarizado también mucho, por lo menos en mi país, en Costa Rica, están en la mira, los funcionarios públicos, los jueces, todos, ahora se llaman contribución voluntaria solidaria. Ni es voluntaria ni es solidaria, es decir, o sea, en Costa Rica se están bajando las pensiones y los salarios, ¿verdad? Pero no por el COVID, o sea, desde antes. Entonces, y esto me lleva entonces a otro presupuesto. Se justifica la regresividad de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales por una situación de emergencia. Y entonces todo el mundo me va a decir, pues sí, pues no sé, si no se pueden pagar los salarios en una situación de emergencia. Entonces, el estándar es el siguiente, y este es el más complicado. Nosotros llevamos una defensa a favor de jueces, magistrados federales, porque les iban a rebajar el salario. Y el planteamiento de nosotros en tiempo normal, no en COVID, fue el siguiente. Vamos a ver. Hay una intangibilidad de los salarios. No se pueden rebajar los salarios. Sí, es un derecho adquirido. No solo para los jueces, para todo el mundo. Ahora, si viene el gobierno y dice que hay una situación de crisis, austeridad, primero me la demuestra, ¿verdad? Y segundo, demuéstreme que hizo la tarea y que tomó medidas para evitar la evasión fiscal, para recaudar bien los impuestos. O sea, antes de tocar los derechos humanos, sociales, laborales, etcétera, el gobierno tiene que tener otras medidas distintas. Y ya solo cuando no le alcanza, entonces me voy a, a la regresividad de los derechos, pero solo temporalmente, es decir, no se puede. Entonces, el mejor ejemplo de eso fue la crisis de 2008 en Portugal, donde a todo el mundo se le rebajó los salarios, pero después se le volvió a subir. Eso en tiempos normales. Ahora, en tiempos de COVID sí se pueden tomar medidas de emergencia, pero de nuevo, es decir, primero veamos qué hacemos. Entonces, bueno, hoy en Reino Unido están diciendo sobre una ley para recortar el 25% de los impuestos a las grandes fortunas, ¿verdad? Entonces, en tributario hay un principio muy desconocido, se llama el de la progresividad del derecho tributario, el principio, que paguen más los ricos que los pobres, etcétera, pero parece que en nuestros países no, ¿verdad? Entonces, esto pone también en funcia todo el tema tributario y el tema económico. Hay un relator especial de Naciones Unidas, un experto independiente sobre deuda externa, y hay unos principios rectores sobre deuda externa y derechos humanos que dicen que el gobierno, a la hora de pagar deuda externa o deuda interna, que eso hace parte de la crisis económica, tiene que, antes de afectar regresividad de derechos económicos, sociales y culturales, tiene que tomar otras medidas, ¿verdad? Entonces, pareciera que la apuesta es decir, vamos a subir los impuestos, es lo más fácil, pero esa no es la medida adecuada. Hay que generar contención del gasto público, una austeridad inteligente, cobrar bien los impuestos, evadir la evasión, etc. Y ahora el otro reto para ir terminando, y es lo más complicado, es que no todos somos iguales, no todos nos afectó la emergencia igual, y no me estoy hablando de si me contagié o no, sino cómo me alcanza, cómo me afecta.
a mí, a usted, o al indígena, o la gente de a pie, o la gente que no tiene un salario. Entonces, aquí vamos a entrar a los escenarios de los grupos en condición de vulnerabilidad o los grupos vulnerables. Entonces, la afectación es distinta. ¿A quién más afecta el COVID? A las personas adultas mayores. Hay un tratado interamericano, convención interamericana para los derechos de las personas adultas mayores. Hay en Naciones Unidas una experta independiente sobre las personas de edad, así se le dice, adultos mayores. ¿Y por qué es vulnerable? Porque, bueno, porque son las que son más vulnerables a la enfermedad, a los efectos por la edad, porque no tienen defensa, etc. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha segmentado los grupos que puedan estar afectados y quien ha reaccionado mejor a la hora de limitar cómo se aplican los derechos humanos con acción afirmativa fue la Comisión Interamericana. Entonces, desde marzo, la Comisión Interamericana sistemáticamente ha tirado unos lineamientos sobre cuáles son las obligaciones de política pública de los estados a favor de los adultos mayores. Hizo una resolución general, ustedes la pueden ver en la página web de la Comisión Interamericana, y ahí están todas, pero hay una general que dice, bueno, a ver, con el COVID el Estado tiene que hacer lo siguiente, si va a restringir los derechos tiene que ser ponderando, y de la manera que lo pueda justificar, que sea por ley, que no sean creativos ni ocurrentes, más o menos eso es lo que le dice, no abusen de la suspensión de los derechos. Eso es en general para todo el mundo, pero luego dice, en el caso de los adultos mayores, bueno, en el caso de las personas privadas de libertad, en el caso de los niños, en el caso de las mujeres, etcétera, y se empieza a delinear cuál es o cómo se afecta, y México, las estadísticas son tremendas, porque uno de los riesgos es el enfoque de género, es decir, el que mujeres, niñas, hijos, etcétera, estén conviviendo con sus agresores durante la cuarentena. Y en México viene y estallan las alarmas y es, ¿qué hacemos? Si todos nos ponemos de mal humor encerrados, ahora imagínense ustedes con las víctimas, etcétera, con los hijos, estamos hablando de casos de abuso, claramente. Estamos hablando de las empleadas domésticas que no tienen tampoco cómo conseguir los recursos. Entonces, el COVID afecta distinto a las mujeres y a las personas que ya son víctimas de violencia doméstica. El COVID afecta distinto a los adultos mayores. El COVID afecta diferente a las personas privadas de libertad. ¿Por qué las personas privadas de libertad? Porque están en cautiverio ya. O sea, y no tienen los datos, no tienen la información, no tienen mascarilla, no tienen, o sea, ir a la cárcel hoy o estar en la cárcel hoy es carne de cañón para el virus. Entonces, usted no tiene para dónde coger. Además, son cárceles hacinadas. Yo creo que decir en la cárcel que guardemos la distancia social realmente es una ofensa, es una vergüenza porque existe esa posibilidad. Y entonces las recomendaciones que hacen los organismos internacionales ha sido relajar o más bien tomar las medidas adecuadas, cautelares, para que muchas personas que están privadas de libertad, especialmente las que no están condenadas todavía, puedan gozar de beneficios carcelarios, que son derechos, ¿verdad? Por ejemplo, domiciliar, firmar, etc. Y eso suena muy bonito para los que defendemos los derechos humanos, para los que trabajamos en el tema de la prevención de la tortura, etc. Y lo que he visto es una agresión en cuanto a eso. La gente dice, no, pero es que son delincuentes, pero ¿por qué solo el gobierno está defendiendo a los privados de libertad, etcétera? Y en realidad es una población que está tremendamente vulnerable en cuanto a eso. Y entonces hay otros países como Chile y Argentina, bien perverso, donde dice, bueno, vamos a liberar y empiezan a liberar en primer lugar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad en Chile y en Argentina. Entonces hay un debate, ¿verdad? De cuáles son las prioridades. Entonces Fabián Salvioli, amigo nuestro del IRRESOT, profesor, él es relator de Naciones Unidas sobre justicia transicional, escribió una recomendación a Chile diciendo, a ver, momento,
las prioridades para liberar a personas por el tema de COVID tienen que tener un nivel de prioridad y en el último lugar estarán aquellas personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos. Digo, para darle la domiciliaria, se le pueden dar otras medidas de protección adentro, ¿verdad? Como ir vaciando pues, las cárceles, etc. Entonces, el tema de las cárceles es muy difícil porque si hacemos una visita para ver cómo estamos en las cárceles, más bien podemos llevar el virus. Entonces, el sistema de visitas a centros de detención no puede operar de la misma manera en un tiempo normal. Entonces, es una visita que se hace muy complicada. Si usted me pregunta cuál es el grupo más vulnerable hoy, son los privados de libertad, porque ni tienen los datos, no tienen información, no tienen visita conyugal hoy, o sea, están restringidas las visitas familiares, no tienen datos, no saben lo que pasa, me explico. ¿Puede ir la Comisión de Derechos Humanos a visitarlos? Sí, debe ir, pero ¿cómo va a ir? Me explico. Puede generar contagio, puede generar riesgos, se puede producir un motín. O sea, hay una serie de situaciones muy complejas que hacen que la lectura de los mecanismos de protección de los derechos humanos sea muy, muy diversa. Por ejemplo, vemos lo del tema de México. Está generándose, creo, de manera importante, todos los días el subsecretario de Salud, López-Gatell, está generando información en relación a cómo va esto, y sí se busca en ese sentido concientizar a la gente. Ese es un mecanismo bien utilizado, evidentemente. No, ese es el mecanismo. O sea, una de las cosas que... No estoy diciendo que López-Gatell lo hace bien. No, yo digo que es muy contradictorio. No, claro, No. claro. Lo que le quiero decir es que parte de los derechos humanos, uno fundamental es el acceso a la información. Claro. Entonces, es distinto. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el acceso a la información que nosotros necesitamos? La información científica, la de prevención, la que nos digan qué hacer, cómo ordenar, cuáles son los datos, cuáles son los focos de riesgo. O sea, entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, Honduras firmó un decreto ejecutivo donde dice, y se restringe la libertad de información. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver la libertad y el acceso a la información con el virus? Y entonces uno ve la segunda agenda. ¿Qué es el dato? El dato de la falta de transparencia, la opacidad, la que no quieren ocultar las cifras para que no sean cuestionados, inventar una neumonía típica para no decir que se murió de COVID, etc. Todo eso ha pasado en México, entonces, sobre todo en un principio. Entonces, Nicaragua, yo creo que siguen como con 2 casos de contagio. Estoy exagerando, estoy siendo perverso, pero en Nicaragua es un caos, ¿me explico? Entierran en la noche a la gente, a escondidas, es decir, entonces no hay datos. Al no haber datos, se está violando el acceso a la información, pero también se me viola a mí el de la integridad personal, porque con esos datos yo sé si salgo, si no salgo, cómo me cuido, cómo no me cuido. Entonces, la mejor forma es dando la información precisa, exacta y técnica. Entonces, yo creo que lo más interesante ha sido ver en Estados Unidos al presidente de Estados Unidos cogiendo la información como campaña electoral, pero le ha salido muy mal, porque solo dice tonterías, no lee bien, no entiende bien, le manda a tomar a gente elegida, dice cualquier cosa. Pero su técnico, digamos que López-Gatell de allá es un técnico de verdad. Tal vez no debía haber comparado a López-Gatell con este otro doctor. Y ese doctor viene y tiene que estar diciendo al presidente, porque el presidente dice cualquier cosa y el otro le hace muecas o caras porque está diciendo cosas bárbaras, está mandando a la gente a que se muera tomando lejía, es decir, desinfectante. Entonces, tenemos ese escenario. En México, sí López-Gatell ha corregido, para serle franco, digamos, tiene una narrativa, pero a veces da información contradictoria. Por ejemplo, al principio estuvo todo muy desacertado, como abrácesen, sigan paseando, vayan a los restaurantes, me explico, manifestaciones públicas, ferias, etcétera. El presidente no se muere, el presidente no le da el contagio. En fin, todo eso fue una información muy perversa porque se estaba politizando una situación.
Ya después, cuando se dan cuenta que no pueden seguir con eso, entonces está el tema de la transparencia, la falta de transparencia de los hospitales. Entonces hay que ir a ver la realidad de los hospitales en Ciudad Juárez, que si los médicos tienen protección o no, que si tienen los medicamentos. También son derechos que tienen que Entonces, a mí cuidarse. me parece que ahora en México, los datos de México, yo no sé si son reales o no, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde el dato estadístico, pero no un dato estadístico perverso, sino para saber reaccionar, para saber cómo poder atender. Entonces, a mí me parece que eso no se ha manejado bien. Solo los países que lo han manejado bien son aquellos donde hay transparencia, donde hay democracia, donde no hay problema en cuestionar las políticas públicas. Entonces, ahí sí yo creo que los países más serios han sido los europeos, digamos, en dar los datos duros, muy duros además. Costa Rica creo que ha dado datos bien, con mucha transparencia, un excelente ministro de salud que se ha echado la bronca. Inclusive él sale a hablar, no sale a hablar del presidente hoy la persona más admirada y respetada en Costa Rica es el ministro de Salud. Yo creo que si se lanza para presidente gana. Pero es importante porque quiere decir que hay solidez institucional. Es importante ese tema de la transparencia y evitar la opacidad, porque por lo menos en ese sentido, digo, dentro de las cuestiones sí se ha generado un poco de conciencia, porque llegó un momento en que había una información equivocada y por lo menos ahora estamos conscientes. Muchas veces había lugares que pensaban que no existía. Quiero comentarle algo que no quiero que se me pase. Supe de su libro, de la Constitución comentada, por un gran amigo que le tiene aprecio y respeto, que es un ex magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, que es Daniel González Álvarez, que me dijo que lo mandara a saludar. Ah, don Daniel, sí. Don Daniel. Dijo, salúdame Don por favor Daniel está mucho. muy vinculado con México, sí. Sí, le tiene mucho aprecio a usted. En lo personal me habló excelente también, mi doctor. Aquí hay una cuestión que ha surgido, por ejemplo, Argentina, lo estoy hablando con Alberto Binder, el tema de criminalizar el tema del no aislamiento, ¿no? Que no se ha hecho en muchos países de América Latina. Por ejemplo, gente que sabe que tiene la enfermedad y que sale y demás, y se ha tenido como un delito, y hay quien dice que va en contra de los estándares planteados con el caso Kimmel contra Argentina. En ese sentido, ¿qué podemos considerar, doctor Víctor Rodríguez? Un poquito, yo creo que ya lo expliqué. Sí. Hay un delito, más o menos está en todos los códigos penales, palabras más, palabras menos, es el que tiene que ver con el agente de contagio. Es decir, si yo contagio a una persona de VIH intencionalmente, no doloso, digamos, sino pues, intencionalmente, pues eso es un delito. Ayer vi una foto de un muchacho con una discapacidad mental en Honduras, decía, se busca tantos millones por esto, porque es una persona que está emocionalmente descontrolada, está contagiada y anda escupiendo en los carros, en las maniguetas y todo, ¿verdad? Ahora, él es un incapaz mental, él en teoría es inimputable, ¿verdad? Pero qué interesante, o sea, está haciendo eso con una intencionalidad. Entonces, ¿hasta dónde es inimputable o no? Bueno, ese es un tema, digamos, que la gente contagie intencionalmente. El tema de que yo contagie no intencionalmente, pero es que esto ya es un dolo, un tipo de dolo que también es un dolo eventual, un dolo donde yo sé que si yo soy portador, yo ya soy un agente de contagio, ¿me explico? Entonces, yo creo que sí pueden establecerse sanciones sanitarias, sanciones mínimo administrativas, y depende del nivel de intencionalidad, pues habrá que abrirle un expediente judicial, claramente. Hay un gran debate hoy en día con el tema de la guía bioética. En la relación que pueda colapsar el servicio de salud en un país, en una entidad federativa, con el caso de México, y entonces pues sea imposible atender a todas las personas que necesitan precisamente esto, y que tenga que establecerse una prelación quién va a ser atendido. Originalmente se hablaba del tema de que se atenderían a los más jóvenes, luego a los que tenían mayores expectativas de vida. En ese sentido, ¿qué podemos decir, doctor Víctor Rodríguez? Yo creo que la base del derecho humano es la dignidad. No estamos en un barco
de que vamos a rescatar a las mujeres y a los más jóvenes, ¿verdad? No, la dignidad es de la persona desde que nace hasta que muere. Y en ese camino nadie tiene más dignidad. Es una decisión ética muy cuestionable. Eso se vio en Italia. Sí. Ahí fue donde se disparó la alarma y yo creo que médicamente un médico tiene que hacer el mismo ingente esfuerzo para salvarle la vida a una persona de 90 años o a una de 60. Yo creo que no hay una... No tiene que hacerse diferenciación. No, porque es la dignidad. O sea, la base la base y el que sustenta la protección de los derechos humanos es la dignidad y la dignidad no envejece. Ahí, doctor, por ejemplo, colapsa, hay, no sé, tantos respiradores, por decir 50, y hay 100 personas que lo necesitan. ¿Cuál sería el parámetro para establecer la elección? ¿Quién llegue primero? No, ahí sí puede haber un criterio técnico. O Sí, para sea, transparentar. sí, porque hay personas que digamos que lo necesitan más que otros. Es decir, yo puedo estar a punto de necesitarlo, pero hay otros que están en una situación más crítica. Ya la Entonces, la necesidad. condición más crítica me la va a decir un médico, pero es una condición médica, no es una condición de tiempo. O sea, yo no puedo llegar a decir, yo llegué primero, pero No lo alguien viene necesito. atrás, pero se viene muriendo. Pues esa persona tiene prioridad. Igual, yo estoy en emergencia y tengo un brazo cortado, necesito una atención urgente, etcétera. Pero viene una persona que en un estado ya de coma, pues la necesita más ella. Es un criterio médico Sí, de oportunidad. para cerrar, porque me interesa mucho su opinión en este debate por la experticia que tiene. ¿Qué pasa que ya estén, por decir, 50 personas en un estado crítico y haya 20 respiradores? Porque esos parámetros ahorita es un gran debate. Digamos que todas están en una misma, es un caso hipotético, digamos, exagerado, digamos Sí, que claro. todos estamos en la misma necesidad de sentir el respirador porque todos estamos en coma. Ahí sí tendría que ser una cuestión de tiempo. Primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, Excelente. No, pues ahí sí, porque digamos estamos, yo no puedo, ¿verdad? Ahora, también hay otros criterios. Si Sí, digamos que la mujer está embarazada, digamos, yo le daría prioridad a la mujer embarazada. ¿Me explico? sí, claro. Digamos, está en coma igual que yo, o lo que sea, pero ella está embarazada. O sea, son cosas de sentido común. Exacto, muy interesante. La verdad me interesaba mucho, doctor Víctor Rodríguez Recia, por toda su experiencia que tiene Sí, y sobre todo porque estos grandes, estamos viéndonos en toda América Latina, estamos en sí, y eso me interesaba mucho. Muchísimas gracias. De verdad, valió la pena la espera, a veces las complicaciones de los horarios, los tiempos, las actividades. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un privilegio tenerlo en este congreso que materialmente son sobre 150 conferencias nacionales e internacionales y pues no podía faltar usted. impresionante. Muchísimas Lo gracias, doctor. felicito, muchas gracias por tomarme en cuenta en ese arsenal de buenos expertos y expertas. Vi muchos expertos, hay que invitar expertas, ¿verdad? Sí hay muchas expertas. Hemos estado invitados Ujú. muchas, sí, sí, voy a mandarle los datos, pero platicaré ya con usted y muchas gracias porque yo creo que establecer sobre todo esta información, todo lo que se ha generado en Naciones Unidas y en la Corte Interamericana, pues son experiencias y conocimientos adquiridos muy importantes que ahora en día pues vale la pena, como ahora que se hizo un análisis, un esbozo lo que pasa en nuestra región que tanto nos interesa y sobre todo dilucidar muchas de las inquietudes que se dan. Fabián estuvo, ahora nos toca la suerte que esté usted, y pues son parámetros muy importantes para nosotros. Estuvo Silvia Bagni por ahí también, y bueno, quiero agradecer muchísimo, al contrario, quiero agradecer a nombre propio, como presidente nacional de la Academia, pero a nombre de todos los miembros de la Academia que están muy agradecidos con su participación, doctor Víctor Rodríguez Recia. Muchísimas gracias por estar en este congreso, en este festejo de Bueno, la Academia. muy bien, ok, perfecto. Saludos y mucha suerte. Muchísimas gracias.